los hábitats posibles del mundo albergan artrópodos. Constituidos como el filo más numeroso del reino animal, los artrópodos se distribuyen por todo el mundo y cumplen funciones para el equilibrio de la naturaleza. ¿Cuáles son los rasgos que los hacen tan exitosos en el planeta? Área silvestre. La diversidad de los artrópodos se compone de subfilos y de órdenes como insectos, arácnidos y crustáceos. Conjuntos que habitan todos los nichos terrestres posibles y agrupan todos los hábitos de alimentación. Con respecto a los demás animales, se les puede distinguir por ser segmentados, con esqueletos externos y por tener apéndices articulados como alas, patas o antenas. Aunque el origen de los artrópodos hace millones de años está asociado al agua, las especies diversificaron sus formas para poblar ecosistemas terrestres y desarrollar estructuras en el cuerpo que les permitieran otro tipo de desplazamientos. Los artrópodos se subdividen en dos grandes grupos. Uno de ellos, los mandibulados, incluye a los miriápodos, que integra a los 100 pies, 1000 pies, sínfilos y paurópodos. Los miriápodos tienen el cuerpo dividido en cabeza y un tronco compuesto por segmentos de los que se desprenden 1 o 2 pares de patas. La presencia de mandíbulas es uno de los rasgos del subfilo, atributo que sirve para apresar el alimento, además de antenas en la cabeza que suele reducirse a un par. A simple vista, un número amplio de patas permite reconocer a los 100 pies o 1000 pies. Los 1000 pies poseen 2 pares de patas en los segmentos del tronco, un exoesqueleto duro, un sistema reproductor en los primeros segmentos y generalmente
No poseen sustancias venenosas o repelentes. Para defenderse, los milpies se enrollan en espiral, de manera que la posición pueda protegerlos de los depredadores. Los milpies se alimentan principalmente de materia orgánica, por lo que contribuyen con el aprovechamiento de nutrientes del suelo. Las clases de miriápodos tienen mayor diversidad en el trópico. En los entornos que habitan, se mueven en el suelo, en la hojarasca y debajo de troncos, especialmente en ambientes húmedos que les permitan mantener agua en sus cuerpos. La cifra de especies que componen los artrópodos hace que, además del más numeroso, sea el más diverso de los grupos de animales en el planeta. Compuesto por más de 1 millón de especies de subfilos y órdenes disímiles, los artrópodos conquistan todos los entornos en climas helados, cálidos y secos. Los arácnidos componen un grupo que reúne a especies comunes como arañas, escorpiones, garrapatas y ácaros. Compuesto por 11 órdenes, el grupo arácnida se caracteriza por hábitos terrestres, con algunas especies acuáticas. Suelen habitar el sotobosque al interior de la hojarasca, cerca de piedras o troncos, y algunos, como las arañas, se hallan en la vegetación media y hasta en las copas de los árboles. La mayoría de las especies de la clase son depredadoras. Consumen otros artrópodos y controlan poblaciones. Pero dentro de ellos, algunas especies consumen carroña, material vegetal, sangre y materia orgánica en descomposición. Las arañas y los escorpiones son conocidos por la habilidad de depredación.
y por ser los únicos de la clase que pueden poseer, según la especie, sustancias tóxicas para atrapar a sus presas. En los antejardines del Valle de Aburrá, las arañas se instalan en la vegetación y construyen telarañas que las ayudan a conseguir alimento. Mediante unos hilos pegajosos, las presas se adhieren a las telarañas y son incapaces de escapar. Un medio que las arañas desarrollaron como táctica de caza. La clase arácnida es la segunda más diversa de los artrópodos. Alcanza su mayor riqueza en los trópicos y se estima que faltan aún más especies por ser descubiertas. Los insectos son la clase más diversa de los artrópodos, y en ellos se encuentran la mayoría de las especies más comunes en el planeta. Las hormigas conforman un grupo numeroso y diverso dentro de los insectos del orden Hymenoptera. Dentro de las hormigas más comunes se encuentran las arrieras y las cazadoras. Las hormigas cazadoras son depredadoras y tienen mandíbulas fuertes que les permiten agarrar a sus presas y defenderse. Dado que se alimentan de otros artrópodos, son controladores poblacionales y además también son colectores de néctar. El comportamiento de las arrieras es muy diferente al de las cazadoras. Estas se agrupan en colonias con división de labores y el tamaño de las hormigas varía según la actividad que desarrollan. Las arrieras cortan las hojas de los árboles y las transportan hacia el nido. Un proceso que ayuda al mantenimiento de los hongos que son su principal fuente de alimento. Pero, dada la cantidad de hojas que requieren, también se consideran plagas. Acción que compensan con el incremento de nutrientes para el suelo por la acumulación de material vegetal. Cerca de 1,5 millones de especies de artrópodos han sido descritas en todo el mundo. Un número que supera más de 3 veces al resto de las especies de animales existentes. Compuesta por mariposas, hormigas, libélulas, grillos, chinches, mosquitos y abejas. La clase insecta agrupa más de 1 millón de especies descritas en todo el mundo y 65,000 de ellas con reportes en Colombia. El orden Lepidoptera, constituido por mariposas y polillas,
reúne a más de 180.000 especies reportadas en el planeta. En Colombia, las mariposas alcanzan una cifra cercana a las 3.270 especies. Las mariposas, al igual que los demás insectos, tienen 3 pares de patas y un aparato bucal llamado espiritrompa, que les permite succionar el néctar de las flores que visitan. Los gusanos de las etapas tempranas de las mariposas se hallan en diversos ecosistemas. Incluso parques y antejardines en vegetación baja del Valle de Aburrá. Sobre las plantas, dejan la pupa que más tarde se convertirá en una mariposa adulta. Y con ella cambiará, además del aspecto, la forma de locomoción y alimentación. Se estima que en el país existen 350 especies endémicas de mariposas y que del total de especies registradas, 12 están en algún grado de amenaza para su permanencia. De la misma familia de las abejas, los abejorros son insectos de mayor tamaño, cuya distribución en el planeta va desde el Ártico hasta los trópicos, con registros cercanos a las 250 especies. Los abejorros del género Bombus son insectos sociales que forman colonias, aunque con una organización más primaria que la de las abejas melíferas. En la fase social, ya establecido el nido y las abejas adultas obreras, se divide en las labores. Las abejas más grandes serán las forrajeras, encargadas de salir del nido con el fin de obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de la colonia. Y las más pequeñas serán las caseras, delegadas para alimentar a las larvas. Los abejorros son especies polinizadoras gracias a la relación que tienen con las plantas para extraer polen. Ciertas características como el tamaño, la habilidad para extraer polen mediante la vibración de sus músculos y la actividad en diversas condiciones ambientales las hacen aliados eficientes en la polinización, especialmente de cultivos. Los artrópodos son una clase exitosa y abundante del reino animal. Las capacidades que desarrollan para adaptarse, las estrategias de caza, defensa y alimentación, además de la multiplicidad de hábitats en los que residen, hacen que sean por mucho los más diversos y numerosos del planeta, y que representen además beneficios para el equilibrio de la naturaleza.